Es noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en la señal de Telemax. Ya sé que parece lunes, pues, por el tema de que fue fin de semana largo, pero no, es martes, es semana corta. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles como cada martes y jueves en este espacio de análisis, de debatir ocasionalmente también asuntos de interés público o de ponerles sobre la mesa, de proponerle a ustedes algunos temas que vale la pena que tengamos datos, vale la pena que tomemos conciencia, vale la pena que veamos qué parte de los problemas que estamos viviendo como sociedad en nuestra ciudad, aquí en Hermosillo, en la capital tan convulsionada, o en el estado o en el país, de todos esos problemas, ¿qué parte le toca a las autoridades? ¿Qué parte nos toca a nosotros como ciudadanos? ¿Y cómo podemos embonar los esfuerzos de sociedad civil y de autoridades, instituciones públicas, organizaciones incluso, para ir resolviendo los problemas? Particularmente hay uno que nos trae muy asoleados, por decirlo menos, en la capital del estado. Entiendo que es un problema que tiene que ver, por ejemplo, con Nogales, con Ciudad Obregón, hablando de los municipios más grandes y más poblados del estado. Particularmente Hermosillo está teniendo un problema, yo creo que ya es grave, yo creo que es grave ya, de movilidad, y que se refleja desde varias aristas, ¿no? Tiene que ver con el tema del transporte urbano, qué tanto nos están debiendo las autoridades en materia de transporte urbano, qué tanta le están debiendo las autoridades a los usuarios del transporte urbano, qué tanto estamos poniendo o no de nuestra parte los automovilistas, los que circulamos por estas calles de nuestra ciudad tan maltratadas algunas, la cantidad de vehículos que hay, la manera de pensar que tenemos en México, que vemos siempre como un símbolo o un indicador, mejor dicho, de bienestar, tener un carro. Y lo vemos, pues porque como tenemos un transporte urbano deficiente, pues entonces buscamos tener un carro para nosotros ser dueños de nuestros tiempos. A medias, porque cuando nos metemos a estas calles, ya vemos que no somos tan dueños de nuestros tiempos, ¿no? Hay bloqueo aquí, ahí hay un bache, le sacas la foto, tal que bueno. La movilidad. Hermosillo, ¿cómo vamos? Es una asociación que desde la sociedad civil, es un esfuerzo privado, ha venido midiendo, ha venido poniendo sobre la mesa este tema. Y un invitado recurrente de esta mesa es justamente Ernesto Urbina, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos, mi querido Ernesto? Te agradezco mucho que hayas podido venir otra vez. No, ¿Sí? con mucho gusto, Sergio. Gracias por la invitación. Tú lo sabes, porque ahí tenemos datos, lo que está pasando en la capital del estado está costando vidas. Hemos hablado, ha costado dinero, cuando cuestan los patrimonios de las personas, cuando chocan y demás, pero esto ya está costando vidas, sí. Y esos accidentes trágicos que veíamos en la carretera, ahora lo estamos viendo en la ciudad. La semana pasada vimos cómo dos jóvenes, madres de familia, son atropelladas, mueren, un evento muy, muy trágico. Y hemos visto, por ejemplo, este martes por la mañana, allá en el área rural de Hermosillo, un vehículo impacta a un ciclista. En fin, y cada vez son más. La gente está muriendo en accidentes de tránsito en Hermosillo. Ernesto, ¿qué análisis hacen ustedes de todo esto? Empezando por ahí, ¿no? Sí, muchas gracias, Sergio. Y sin duda, creemos desde Hermosillo cómo vamos que el tema de movilidad es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra ciudad, no solamente porque lo estemos verificando en el humor social actualmente, sino porque ya hay bastante información, bastantes datos y análisis que sugieren que además de temas como agua o inseguridad, se trata de uno de los grandes aspectos que tenemos que resolver para que nuestra ciudad se mantenga o detone su potencial en aspectos relacionados a nuestra competitividad, pero sobre todo en aquellos que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestro bienestar. Y como bien lo mencionabas, coincidimos que el tema de movilidad es principalmente un tema de salud pública. Cuesta vidas, afecta la integridad de quienes, la integridad física de quienes padecen siniestros o quienes son víctimas de siniestros viales. Digamos, recurrentemente, revisando las estadísticas en Hermosillo, gran parte de los años hemos registrado más o menos 60 muertes de integrantes de nuestra comunidad por temas de siniestros viales. Es una cantidad alta.
pero sobre todo creemos que un dato alarmante es que Hermosillo sea la segunda ciudad en el país con mayor volumen de siniestros viales. El último dato, el más actualizado de acuerdo al INEGI, y que eso nos permite compararnos con otras ciudades del país, habíamos registrado más de 13,000 siniestros viales. 13,000. 13,000 en ese año, en 2023. Solamente nos colocamos detrás de Monterrey, pero para ponerlo en contexto, a nosotros nos llamó mucho la atención que Hermosillo tiene 10 veces más siniestros viales, por ejemplo, que ciudades como Tijuana, que tiene una... ¿Cuántos habitantes tiene Tijuana? ¿Cuántos carros? Más de 2 tiene millones, sí, más de 2 millones de habitantes, si mal no recuerdo, Sí. más de 2 millones de habitantes. Estamos por encima de ciudades como incluso el norte del país, con Chihuahua, Ciudad Juárez, entre otros, ¿no? Y también arriba de las delegaciones de la Ciudad de México, que tienen muchos más habitantes, y que teníamos esta idea de que la Ciudad de México tenía una condición caótica, ¿no? Entonces, no, Hermosillo es una de las ciudades con un mayor, digamos, una mayor problemática en términos de movilidad. Y decirlo, Sergio, también estamos viendo indicadores de percepción que nos reflejan que a la ciudadanía esto ya está resultando un tema prioritario. Por ejemplo, en nuestra encuesta de percepción ciudadana, recurrentemente aparecía el tema de calles y pavimentación, que es una arista, uno de los factores o aspectos relacionados con la movilidad, la infraestructura, pero ya estamos viendo resultados como la encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde Hermosillo se coloca entre las principales ciudades del país, entre las 5 ciudades del país, con mayor volumen de personas, que considera los embotellamientos, la saturación vehicular, es un problema presente y a resolver. Y esto, Sergio, es un tema muy complejo, diverso, pero creemos que en Hermosillo pues, se han conjugado una serie de factores que se nos ha llevado a esta situación, principalmente el diseño de ciudad, un diseño expansivo, basado en el uso del automóvil. Es muy difícil en Hermosillo resolver muchos aspectos de la vida sin recurrir al automóvil, incluso ir a una tienda de autoservicio, entre otros aspectos. Eso ha llevado a una saturación vehicular. Nosotros hemos registrado que en solamente 5 años se duplicó el parque vehicular en Hermosillo. Pasamos de 616,000 vehículos en 2017 a 613,000 vehículos registrados en 2023. Otra vez la cifra, porque si es... Siempre me impacta acá que la dices. En 2017, un poquito antes de la pandemia, había 316,000 vehículos registrados. 316,000. Con placas. Ajá. De los carros con placas, no estamos contando los papas. Pues. Sí, ajá. Sí. En 2023 ya había 613,704 vehículos registrados, el doble, solamente en 5 años, y reitero, esto sin contar los vehículos registrados. En 2024 por ahí ya tenemos el dato, anda cercano a los 620,000, 630,000 vehículos registrados. Sin embargo, habría que sumar los vehículos que no tienen placas. Estamos hablando fácilmente en que Hermosillo hay 650,000 vehículos para una ciudad que apenas llega el 1,000,000 de habitantes. Y bueno, pues esto, como lo mencionaba, ha generado una situación caótica en términos del volumen de siniestros viales, pero también se refleja en otras problemáticas. Por ejemplo, si lo queremos ver desde el punto de vista económico, yo dejaría 2 aspectos sobre la mesa. Primero, que en Hermosillo, pues esto eleva el costo de manera considerable para quienes desean adquirir un seguro de gastos a terceros, un seguro vehicular o un seguro de gastos relacionados a estos siniestros. O, por ejemplo, una empresa grande que quiere venir a invertir a Hermosillo, pues se encuentra con una situación en donde tiene que invertir también en la movilización de la fuerza de trabajo que requiere para funcionar. Y eso se agrega a los costos de transacción que requiere, y pues eso hace menos competitivo Hermosillo que en otras regiones. ¿Cuáles son los grandes, en todo este panorama, los grandes temas como para ir revirtiendo esta situación? Nosotros siempre empezamos hablando de que las ciudades que han logrado revertir esta situación, pues se caracterizan por tener un sistema de movilidad integral, eficiente, un transporte público eficiente que resuelve las necesidades de movilidad de la población. Sí, bien. Empecé hablando de la movilidad y hablando de los accidentes de tránsito que están costando vidas como un problema, causado por la movilidad, la difícil movilidad que tenemos en la ciudad. Como no hay un sistema de transporte, sí lo hay, pues ya lo sé, y puede ser mejor que en otras ciudades, pero aún así no está respondiendo. Así es. A la demanda. Nosotros hemos visto en los diferentes ejercicios de levantamiento de información que antes de la pandemia, por ejemplo, en nuestra encuesta de percepción ciudadana, vamos a más de 1,600 hogares cada año a la ciudad, es una muestra bastante robusta. Antes de la pandemia, 1 de cada 3 hermosillenses nos respondía
utilizar el sistema de transporte público como una de las principales opciones de movilidad o su principal opción de movilidad al salir del hogar. En nuestra encuesta de percepción posterior a la pandemia, en 2023, por ejemplo, había caído al 13%. Y ahora en la más reciente, aplicada a finales de 2024, se mantiene en un 23%. Es decir, aunque hubo una ligera recuperación en este último año, pues se mantiene en niveles muy por debajo de lo que se utilizaba antes de la pandemia. Son 350 unidades, llevamos yo creo una década con un sistema de transporte con solamente 350 unidades, y el principal factor del por qué las personas no utilizan el transporte público es porque tienen que esperar mucho. Los altos tiempos de espera son ese, digamos, factor que pues va generando incentivos para que las personas a una primera oportunidad adquiramos automóviles, no solo para resolver las principales necesidades de movilidad del hogar, sino, por ejemplo, si crece el hijo, la hija y va a ir a la universidad, pues buscamos facilitarle su movilidad adquiriéndole un automóvil, y eso ha ido pues generando este crecimiento exacerbado del uso del vehículo como principal opción de movilidad en Hermosillo. Exacto, o sea, estamos hablando de gente que se bajó del camión y se subió al carro. Pues, Así se es, consiguió un carro. así es. Entonces, es gente que se sigue movilizando, aquí siguen viviendo, simplemente ya no usan el camión. Estamos hablando de gente que si tú pasas a las 6 de la mañana o antes de las 6 de la mañana, estás circulando por la ciudad, vas a ver gente que está ahí parada esperando el camión. Es gente que entra a las 8 de la mañana a trabajar, o 8:30, y están desde las 6 ahí. Estás hablando que tienen 2 horas y media para trasladarse, lo cual es un daño fuerte, o sea, afecta fuertemente la calidad de vida de esas personas que le dedican 2 horas y media de su vida diarias a estar esperando el camión y a llegar a sus centros de trabajo. Así es. Y Sergio, creo que estamos acostumbrados a observar estos modelos de ciudad, sobre todo la franja sur de Estados Unidos, con esta infraestructura de freeways y libramientos donde puedes, digamos, están utilizando infraestructura muy amplia para el uso del automóvil, pero también es recurrente ver que llegan a un estado de saturación. Las ciudades que han logrado resolverlo no necesariamente optan por desarrollar toda su infraestructura para el uso del automóvil, sino que ponen en el centro sistemas integrales de movilidad. Tengo que ir al corte y regreso para un segundo bloque de esta plática con Ernesto Urbina, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? El tema de la movilidad en la capital del estado, que es grave, lo seguimos tratando después del corte. Sí, bueno, a ver. Bien, voy a la segunda parte de esta charla con Ernesto Urbina, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Entonces, de unos años a la fecha, se ha duplicado el número de vehículos, alrededor de 650,000 si contáramos los carros que no tienen registro, porque tú estás hablando de carros que están registrados, carros con placas. Así es. Hay que agregar los carros, yo agregaría como unos 80, 100,000 más. Sí, no hay un conteo oficial y yo me fui a una cifra tal vez conservadora. Te fuiste conservador, te fuiste conservador. Yo agregaría unos 80, 100,000 carros más, aparte de los que están ya registrados. Pero resulta que esos carros, 80, 100, esos 650,000 carros más, están circulando por las mismas calles. Sí. Es decir, la infraestructura urbana no se ha duplicado, por así decirlo. No hay nuevos bulevares, no hay pasos a desnivel, no hay segundos pisos, no hay nada. Está lo mismo. Y si quieres, hasta menos, porque hay calles que la gente deja de utilizar por sus malas condiciones. Sí. Y no habría infraestructura que alcance, Sergio, porque justamente se encuentra este efecto que los especialistas en desarrollo urbano le llaman, bueno, es un término económico, pero para este caso los desarrolladores urbanos dicen que el desarrollar más infraestructura para el uso del vehículo te genera una demanda inducida. Es decir, si tú generas más bulevares, segundos pisos y vías, digamos, en donde solamente se utiliza el vehículo, seguramente las personas tendrán un incentivo para utilizar más el automóvil, generando estos efectos de saturación. ¿Cuál sería la salida o el equilibrio? El tema del transporte público, los casos de exitosos, por así decirlo, a nivel internacional que han logrado revertir esta situación, pasan principalmente por un tema de transporte público, donde el transporte público no solamente está pensado para aquel que no tiene automóvil, sino que está pensado para que la población en general, independientemente de su ingreso o de su estatus social, pueda hacer uso de esa opción de movilidad de manera eficiente, de manera ágil, y que incluso
hasta de manera muy confortable, por Ujú. decirlo de alguna manera. Ese es uno de los aspectos fundamentales. La otra tiene que ver con pensar en una infraestructura que te habilite diversas posibilidades de movilidad, es decir, que si bien puedes utilizar el automóvil, también puedes utilizar otras opciones de micromovilidad, por ejemplo, si vas a tener trayectos cortos, el uso seguro de la bicicleta, el tener distancias, por ejemplo, infraestructura. Habría que hablar de eso, en qué medida tenemos banquetas, cruces peatonales que nos permitan caminar de manera segura y de manera tranquila por nuestra Ujú. ciudad. Entonces, debe haber un concepto de desarrollo de infraestructura integral con enfoque de seguridad vial, que eso permita también ir desfogando esta saturación vehicular. Hay otro tema también, no que va orientado a disminuir la saturación vehicular. Ahí si queremos bajarle o desincentivar la adquisición de vehículos, pues está la parte impositiva, donde en muchas ciudades digamos, incurría a estos impuestos para la tenencia, pero, por ejemplo, si se quiere disminuir los efectos relacionados al alto nivel de siniestralidad, pues ahí ya tiene que ver con el tema de monitoreo, de sanciones, aplicación de multas, como para tener un mayor control y que no se desborde justamente las causas o los efectos colaterales de tener una ciudad intensiva en el automóvil. Bien. Bueno, ¿qué opciones de transporte urbano tenemos en la capital del estado? Pues principalmente el transporte público, Los camiones, o los sea, camiones ¿qué más es el principal. tenemos? Tenemos las plataformas, pero que recurres de una u otra manera Ujú. al uso del automóvil. Ahí lo Así que es. pudiera ser alternativa, esto que se llama el carpooling, por ejemplo, Ujú. en muchas universidades se promueve que si van varios estudiantes, hagan entre varios el uso de un Ujú. automóvil y pudieras reducir. Ciclovías tenemos muy poca infraestructura y digamos que no necesariamente desarrollada con todo el equipamiento para brindar seguridad a quienes son los más desprotegidos en términos de esta relación Sí, totalmente automóvil-ciclista. dispareja, ¿no? Sí, y muy acotada esta infraestructura. Reitero, el tema de las banquetas, el tema del aspecto para el peatón, pues también eh, brechas o rezagos históricos tenemos en la Ujú. ciudad, ¿no? Ahora, Entonces, me gustaría que habláramos también de qué tan conscientes o qué tan responsables somos en la capital del estado para convivir. Yo tengo una conclusión, tú me dirás si coincides o no, que está basada, mi conclusión, básicamente en la experiencia y en la observación. ujú, ¿Sí? Somos una ciudad muy hostil para manejar. así es. Sí, o vas en el camión y te echa el camión encima, pero después te vas a la venganza y te le adelantas al del camión y te le cierras y luego vas despacito cuando el camión va apurado. ¿No? Entonces, es una locura. O sea, ni las ambulancias las perdonan, Ujú, ¿sí? Yo he visto personas que está la ambulancia sonando y no se quitan. así es. Entonces, ¿qué tanto toca a nosotros, a los automovilistas, pero también a los ciclistas? Hemos visto ciclistas muy responsables pues, aquella clásica de, pues, ¿qué comen ligas o qué? Pues sí, se atraviesan y hemos visto también accidentes que han costado vidas de ciclistas que han sido irresponsables. Sin duda, en todo el tema de movilidad hay un factor muy importante que tiene que ver con el comportamiento de quienes usamos el espacio público. Sí, Y hay que recordar que el espacio público, digamos, tenemos el derecho a un uso seguro, a un uso de este espacio y creo que definitivamente es un tema muy importante, un debate muy importante en qué medida estamos sensibilizados en Hermosillo como para hacer un uso más empático, más responsable, ¿no? Definitivamente en este tiempo que se ha venido colocando el tema de movilidad, hemos escuchado pues estos aspectos relacionados a la cultura vial o al comportamiento como también pues una reflexión importante, sin duda es un área para reforzar. Creo que como todos los temas públicos requiere la corresponsabilidad de la comunidad. En el tema del agua no podemos pensar en soluciones si no hay un ujú, tema de corresponsabilidad en racionalizar o pensar, ser conscientes de la situación que enfrentamos en términos de desabasto o claro. digamos de crisis derivado de la sequía. El tema de movilidad creo que también podemos empezarlo a ver así, que también requiere y que también contribuiría a la solución del problema, modificar nuestras conductas y comportamientos y reducirle a esa hostilidad que coincidimos que se presenta en la ciudad. Sin embargo, y aquí es muy importante, Sergio, hemos visto
dentro de los especialistas que participan en espacios de Hermosillo como vamos, como es la mesa de movilidad, existe una preocupación de que esta gran problemática quiera resolverse solamente atribuyéndoselo al ciudadano y a la cultura vial. Es decir, si es un factor muy importante, debemos de trabajarlo, pero este tema también requiere un transporte público eficiente, también requiere que las autoridades no se desliguen de su responsabilidad de desarrollar infraestructura que brinde seguridad a todos los usuarios del espacio público y así justamente, digamos, ir atendiendo todos los factores que contribuyen a la movilidad y que justamente la falta de atención coordinada, yo lo diría así, nos tiene en esta situación que enfrentamos en Hermosillo. ¿Por qué, Sergio? Pues tú lo conoces. La gobernanza y las responsabilidades relacionadas a todo este tema pues recaen tanto en gobierno estatal como en gobierno municipal. Transporte público ahorita es responsabilidad del gobierno estatal, la infraestructura, el tema de monitoreo, sanción, aplicación de multas, pues está en la parte municipal. Entonces, yo creo que aquí lo primero que debemos de empezar a hacer es a exigir un trabajo coordinado, ¿no? Absolutamente. Ernesto, yo te agradezco mucho que hayas podido venir a platicar de este tema. Siempre son temas que son temas muy amplios, ¿no? Son muy amplios. Yo siempre digo, es un acercamiento, ¿no? Sí. Sí, porque es amplísimo. Lo cierto es que requiere de la voluntad de todos, de todos los órdenes de gobierno, de todos los sectores de la sociedad civil. No podemos estar escondiendo nuestra responsabilidad detrás de la responsabilidad del otro, sí, porque es un deporte nacional ese, ¿no? Esconder las culpas propias detrás de las culpas ajenas, y eso no resuelve nunca los problemas, ¿no? Sí, en lo que nuestras autoridades, y esperemos que esto lo asuman y lo incorporen de manera prioritaria a sus agendas. En Hermosillo, ¿cómo vamos, Sergio? Y lo hemos comentado, creemos que los grandes desafíos de Hermosillo son el tema de seguridad, ahí está, y ese siempre hay que reforzar esfuerzos para que se garantice la seguridad y digamos, un entorno de paz para la comunidad, pero digamos otros aspectos. Está el tema del agua y nosotros ponemos en esos grandes desafíos el tema de la movilidad. Entonces, esperemos que las autoridades avancen de manera coordinada y lo pongan como una prioridad, pero en lo que eso sucede nunca está de más que como ciudadanos seamos corresponsables y tratemos de tener un comportamiento más empático en el uso del espacio público, ¿no? Eso ayudaría mucho a no tener todo lo que estamos viendo en estos altos niveles de siniestralidad y pérdida de vidas. Pues hacemos otras entregas futuras. O sea, estamos hablando de movilidad, que hablamos, seguridad, que es importantísimo. Y agua, que ya viene el Día Mundial del Agua. Día Mundial del Agua. ¿Y cuál es otro, Sergio? Vivienda también es un tema que ya estamos viendo. Ahí vivienda y el tema de salud pública, el tema de los hospitales también. Nos programamos la otra semana. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bien, va. Pues, Sergio, muchas gracias. Te agradezco mucho, Ernesto Urbina, el director de Hermosillo. Como vamos, es un planteamiento general, siempre es general, porque son tantísimos los datos, son tantas los detalles que hay que revisar sobre este tema, el de la seguridad, el del agua, el de la vivienda, en fin, que bueno, necesitaremos muchos programas. Ya los iremos haciendo en partes para irle compartiendo a ustedes esta información que es de mucha utilidad pública. Voy a un corte y al regresar voy a la segunda parte del programa, voy a platicar con el titular coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, con Francisco Acuña. Bien, voy a hacer contacto en este momento. Le agradezco mucho que se haya podido conectar para platicar con el público de Perfiles y Perfilados acá en Telemax, al coordinador ejecutivo del CODESO, el Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora. Mire, hay un acuerdo de entendimiento, creo que así se llama, ¿verdad? Espero decirlo correctamente, que se firmó entre los estados de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo, y el estado de California, allá en Estados Unidos. Ayer los gobernadores de ambas entidades, de California y de Sonora, publicaron un video en sus redes sociales, uno en inglés y otro en español, anunciando lo siguiente. Aquí se lo dejo. Soy Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora. I'm Governor Gavin Newsom of California. Ambos estamos comprometidos en impulsar la generación de energías limpias,
focusing on key areas of our respective economies, particularly those that will drive a low-carbon green growth agenda. Contribuir a la reducción de contaminantes y crear una economía sustentable en nuestras comunidades. Honored to just sign a memorandum of understanding on the critical issue of climate change. It's all about the implementation. Agradezco al gobernador Newsom su extraordinaria recepción del día de hoy y aprecio particularmente su amistad y acompañamiento en este proyecto que iniciamos juntos. Very proud to continue our partnership with the people of Mexico on the critical issue of climate change. Bien, eso fue lo que anunciaron ayer los gobernadores de Sonora y de California. Está en línea, conectado con nosotros, el titular de CODESO, el coordinador ejecutivo de CODESO, del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado, Francisco Acuña. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Dónde te agarramos todavía del otro lado o ya estás del lado mexicano? Sí, estoy todavía del otro lado por cruzar, pero sí. Muchas buenas tardes, Sergio, a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias por estos minutos para platicar con la audiencia de este espacio. No recuerdo yo, al menos en lo que yo tengo como reportero trabajando en los medios, un acuerdo de este tipo, un acercamiento de este o de otro tipo entre los gobiernos de Sonora y de California. ¿Cuál es el antecedente? Si me puedes contar desde cuándo se venía trabajando esto. Sí, Sergio, mira, este acuerdo en sí se venía trabajando hace alrededor de 2 años entre Sonora y California, con el Departamento de Energía, el Departamento de Medio Ambiente de ellos y Sonora. Desde que se lanza, unos meses después de que se lanza el Plan Sonora, se empieza a trabajar. Pero haciendo recuento a tu pregunta, yo creo que aunque somos frontera, digo, tienes que cruzar por Yuma unas millas para llegar a California, pero realmente de facto somos frontera. El estado de California, que es entre la cuarta y quinta economía del mundo, es muy importante para nosotros. De hecho, en la historia, retomando un poquito, revisando la historia antes de firmar, hace muchos años, parte de California se fundó por sonorenses. De hecho, hay una ciudad que se llama Sonora, de mineros sonorenses que viven aquí hace casi 2 siglos. Pues la presencia histórica de Sonora ha sido muy importante acá. Un tema más en el contexto actual, pues es importante que California, además de ser la cuarta, quinta economía del mundo, la economía más potente de Estados Unidos, también es el estado más diverso de Estados Unidos y también el estado más adelantado en muchos temas de energía limpia y de sustentabilidad. Tiene muchos otros retos como muchos otros estados, pero en esos tiene un gran liderazgo. Y en el caso de Sonora, pues el Plan Sonora le ha dado un rol importante en energía limpia y en otros temas alrededor de la sustentabilidad. Entonces, en ese contexto es que 2 gobernadores fronterizos, 2 muy vinculados a estos temas de energía limpia y especialmente electromovilidad, firman un acuerdo que, como bien dices, es un acuerdo de entendimiento que básicamente lo que pide, lo que pone sobre la mesa y es cómo podemos trabajar juntos en ciertas áreas muy concretas de sustentabilidad, cómo se pueden implementar y cómo nos podemos replicar en nuestras regiones. Bien, a ver, el acuerdo tiene una vigencia, ¿verdad? De 4 años. ¿Por qué se le pone esa vigencia? Porque realmente todos los acuerdos tienen cierta vigencia. Tienen vigencia en su creación, en su objetivo, y son generalmente renovables de buena fe en este tipo de acuerdos, ¿no? Entre estados. Son acuerdos que también son aprobados por ciertas instituciones, en el caso de nosotros por el gobierno federal, porque pues, los estados subnacionales no tienen capacidad con este tipo de acuerdos sin una aprobación nacional. Y generalmente se da ese tiempo. También esto se empezó a trabajar hace alrededor de 2 años, se le dio el tiempo también de vigencia del gobierno del estado de Sonora para hacerlo vinculatorio a esa administración. Pero es renovable, es decir, es un acuerdo que lo que busca es que realmente, como decías tú al inicio de tu programa, que se implementen temas. No es solamente
el protocolo de una firma y un evento que, por cierto, fue muy bonito, el protocolo, el lugar que le dieron a Sonora ayer, muy respetuoso del gobernador Newsom a Sonora y de todo su gabinete, además del Congreso y del Senado, por cierto. Más allá de eso, es un tema que sí hay mucho interés que se implemente por los intereses comunes que hay entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, el tema de la vigencia es un tema tradicional, estándar, este tipo de convenios, y está en nosotros, pues, en la relación y en la implementación que realmente tenga frutos, y eso es lo que queremos hacer. Bien, me parece que vale la pena en esta parte, Francisco, recapitular en qué consiste el Plan Sonora, cuáles son los avances que han ido registrando desde que se implementó, desde que se presentó de parte del gobernador Durazo hasta donde estamos en este momento. ¿Cómo pudiéramos, en qué parte vamos? Sí. Haciendo un poco de historia, pues, en esto. Sí, y mira, déjame, si me permites, hilarlo al tema de California, porque está relacionado. Recordemos a tu auditorio que el Plan Sonora son 4 anclas, básicamente. Una, y con la que inicia, es la generación de energía limpia. De alguna manera se relaciona con el tema de Puerto Peñasco y el gigawatt que se está desarrollando ahí, más de 420 megawatts conectados. Empieza la licitación de su tercera etapa en los próximos días, de hecho ya está en curso. Esa es la energía limpia, ¿no? Se busca que sean 3, 4, 5 gigawatts más en la región. ¿Por qué digo 3, 4, 5? Porque dependen de un PRODECEN, es decir, un estudio nacional que se tiene que hacer de las redes. Pero eso va avanzando, es decir, la generación de energía limpia. Esa es una parte muy importante. También muy importante, por cierto, en California, que tiene una demanda muy grande de energía. Cuando se lanza el Plan Sonora, también una opción que se deja abierta, no como prioridad, pero sí como una opción, es que Sonora pueda exportar energía a California y a Arizona, por cierto. Recordaremos que Baja California y otros estados fronterizos exportan energía, Sonora no. Bueno, esa es una parte, la energía. Y también mencionar, antes de pasar al siguiente, que la energía limpia te permite tener una gran ventaja, que todas las empresas importantes vinculadas a la electromovilidad, vinculadas a la sustentabilidad, que cotizan en bolsa, especialmente, requieren utilizar energía limpia. Entonces, si en el Estado queremos industrializar al Estado sustentablemente, pues tenemos que tener la oferta de energía limpia y eso es lo que está haciendo Sonora, es decir, que tengan en corto y mediano plazo, especialmente a largo plazo, una oferta de energía limpia muy importante que te permita atraer a empresas de manufactura de nueva generación, es decir, que hagan una reconfiguración industrial con energía limpia, y eso, pues, tiene muchos impactos para la gente en salarios, en tipo de empleo, en tipo de desarrollo. Eso nos pasa al segundo tema, digamos, el segundo ancla, que es la infraestructura, es decir, el impulso de parques científicos, de parques que puedan utilizar energía limpia, y sobre todo en infraestructura del parque del puerto de Guaymas, ¿no? Que es un puerto muy importante. De hecho, salió el tema en una reunión que tuvo el gobernador acá con la Cámara de Comercio, que es la cámara más importante empresarial. El hecho de que no sabían en California, por ejemplo, que el puerto de Guaymas es el único puerto del norte de México que está conectado por vía férrea a Estados Unidos. Por ejemplo, ellos ubican muy bien Ensenada, que es también un puerto muy importante de México, pero ese puerto no está conectado por vía férrea a Estados Unidos, y eso tiene muchas implicaciones. Guaymas sí. Y el hecho de que Guaymas también es un proyecto que busca tiene una ambición de net zero, que se le llama, que es un modelo de buscar tener 0 emisiones en un futuro. Es un tema muy, muy importante también para ellos y para la logística de todas estas empresas que se están relocalizando a la región. Entonces, ese es el segundo tema. ¿Cómo va? El puerto de Guaymas pues ya recibió una inversión de alrededor de 220, 230 millones de dólares para mejorarse. No había recibido esa inversión en muchísimas décadas. Y ahora está un trabajo de una licitación para traer inversiones para poder desarrollar la terminal. Recordemos que el puerto de Sonora no solamente es para Sonora. Chihuahua, el estado más grande de México, no tiene acceso al mar. Actualmente utiliza Topolobampo, Mazatlán, 1000 kilómetros al sur. Y recordemos que 4 estados de Estados Unidos también pueden usar el puerto de Guaymas y hacerlo más competitivo, es decir, que pueda ser un puerto del suroeste.
Estados Unidos. Entonces ya llevo dos, el tema de energía limpia, el tema del puerto. Pasamos al tercero, que es un tema muy importante, se habla poco, pero es muy importante, requiere mucho capital también, que es el desarrollo de minerales estratégicos. Es decir, México y específicamente Sonora producen entre el 36 y 38% de los minerales estratégicos del país, entre los cobre. Sin embargo, estos minerales no le damos tanto valor en Sonora ni en México. Los minerales como el cobre y otros minerales que hay en estados importantes para la electromovilidad, para los semiconductores, están ahí, ya sea en Sonora o en otras partes del país, pero no les imprimimos un valor de desarrollo a ese mineral, es decir, se sacan en breñas, si me permites el término, y así se exportan. Entonces, el valor que le estamos dando al mineral no es del potencial que podríamos darle en una industria más desarrollada. Es decir, que lo pudiéramos refinar, es decir, que pudiéramos vincular una batería, es decir, que pudiéramos vincular un electrónico en Sonora. Ese brinco es un brinco cuántico en el tipo de empleos que creas, en el tipo de ingresos a las familias, en el tipo de impacto en el ecosistema que tienes. Eso es lo que pasa en Silicon Valley, eso es lo que pasa en Boston, eso es lo que pasa en Tel Aviv y en otras regiones del mundo. Es decir, esa transformación de los minerales. Por eso se lanza Litio MX, se lanzan otros tipos de iniciativas para buscar atraer en el ecosistema que se hagan los proyectos en Sonora y entonces sí pudieran haber alianzas estratégicas. Entonces, repito, energía limpia, puertos, infraestructura, minerales estratégicos. Y el cuarto, ancla, Francisco, en lo personal. dame por favor un minuto, tengo que ir al corte y de regreso vamos al cuarto punto, ¿te parece? Me expandí mucho, pero sí, no, está perfecto. Nada más que pues, ya para que no te te quedes cortito con el cuarto punto, mejor después del corte. Aquí los espero con mucho gusto. Dame un minuto. Estoy platicando con Francisco Acuña, coordinador ejecutivo de Codeso, este acuerdo entre Sonora y California en materia de energía sostenible, y estamos recapitulando. Estamos en la parte de que él recapitula en qué consiste el Plan Sonora de Energía Sostenible. Nos quedamos pendientes con el punto número 4 que nos va a explicar después del corte. Ya regreso. Listo, sigo platicando con Francisco Acuña, coordinador ejecutivo de Codeso. Francisco, entonces, estabas explicando cada uno de los puntos, de los ejes que destacan del Plan Sonora de Energía Sostenible. Son 4, te quedamos pendiente con el 4, adelante. El cuarto es el talento, es decir, el talento humano, que es muy importante porque hablas con las empresas de semiconductores, hablas con las empresas de electromovilidad y todas te preguntan, bueno, ¿y cuántos ingenieros tienes ahí? ¿Cuántos ingenieros en matemáticas, en física? ¿Cuántos técnicos hay? Etcétera. El tema del talento es muy importante. En ese sentido, llama la atención que en la reunión de la Cámara de Comercio y también con el gobernador Newsom, los norteamericanos mencionaron al gobernador que les interesaba entender cómo estaban trabajando con la Universidad Estatal de Arizona. Se habían enterado, por ejemplo, del trabajo que está haciendo en Taiwán, que también ellos tienen vinculación importante. Y decían, bueno, ¿por qué no exploramos vincular ese talento sonorense a UC Davis, al ecosistema de California, etcétera? De hecho, uno de los puntos del acuerdo de entendimiento y una de las líneas de trabajo es precisamente vincular a estos jóvenes sonorenses al ecosistema de California para que pueda haber esa transferencia también de conocimiento, de tecnologías eventualmente. Entonces, el cuarto punto es cómo vinculas a miles de jóvenes que están ahorita estudiando, que están saliendo por graduarse o que van a entrar a la escuela y vincularlos tanto en el currículum, en temas bilingües, en temas técnicos, en temas vinculados a esta nueva economía, que ya es la economía de ahorita, no el futuro, para que estos jóvenes se puedan participar, digamos, en ese ecosistema directamente, ¿no? Y beneficiar al Estado y obviamente a su futuro y a su acceso al mercado laboral y hacernos más competitivos como Estado. Entonces, esa parte el gobernador la ha impulsado mucho, lo has escuchado y creo que en entrevistas contigo lo ha platicado él, de su origen humilde, su origen de migrante también, que fue migrante y con eso tuvo ingresos para seguir sus estudios, pero también él platica la historia de sus compañeros, pues que pues no tuvieron
la suerte de él o la determinación y que se dedicaron a otros temas en las regiones y en los pueblos, como a veces sucede desafortunadamente. Entonces, esa oportunidad de tener una beca, esa oportunidad de que alguien te extienda la mano y te pueda mostrar una ruta alterna es muy importante para nuestro estado. Entonces, este viernes, por ejemplo, que se lanza la segunda convocatoria para jóvenes puedan ir a estudiar de las mejores universidades de semiconductores del mundo en Taiwán. También se va a empezar a expandir qué se puede hacer aquí en el ecosistema de California, que por cierto tiene muchos avances en baterías, por ejemplo, en el tema de electromovilidad. Entonces, ¿cómo los vinculamos acá? Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, nada más para cerrar, el tema de energías limpias, el tema de infraestructura estratégica, el tema de darle valor a los minerales estratégicos que tenemos en el Estado, que han creado mucha riqueza en el Estado, pero pueden crear aún más, y el tema de vincular a los jóvenes sonorenses en este ecosistema para que otras empresas que no están ahorita en México puedan ver a Sonora como un lugar muy especial donde tienes un ecosistema y donde tienes el talento para establecerse. Bien, a ver, ¿a qué se comprometen? Lo platicábamos en la mañana, ¿no? ¿A qué se comprometen Sí. las partes? Los abajo firmantes, como dicen. ¿A qué se comprometen? Sí. Sonora y California. En el acuerdo se habla muy puntualmente que es capacitación en el tema de electromovilidad y energías limpias, revisión de oportunidades de eficiencia energética en los consumos de edificios públicos en Sonora, revisión de la red de energía, que aunque es un tema federal de CFE en específico, estamos en discusiones con CFE para explorar un proyecto piloto en Sonora para ver cómo se puede mejorar la utilización de la red para beneficio de empresas locales. Esa es otra. También todo el tema de generación de energía e hidrógeno verde de potencial exportación a Estados Unidos. Para tu auditorio, hidrógeno verde es una energía relativamente nueva, todavía con un precio alto, pero que es una de las energías que está explorando California, Japón, Corea y otros países para utilizar. Sonora tiene también esas posibilidades. Entonces, en general, te diría que son un tema de capacitación, un tema de alianzas en estudios y vinculaciones para estos temas en California y viceversa, el tema de la red y eficiencia energética, el tema de generación de energía, más allá de eficiencia energética, y también un tema de explorar qué modelos podemos hacer binacionales que puedan replicarse. Esos son los puntos en concreto del acuerdo. Bien, ¿dónde crees que deberíamos estar en 4 años con este acuerdo? Pero mira, donde debemos de estar creo que debemos de tener alumnos allá, debemos de tener a jóvenes talentosos sonorenses allá, graduándose ya de los centros de California, debemos estar trabajando con ellos y el plan de Sonora acá, en proyectos de edificios verdes, donde el estado de Sonora puede avanzar, poniendo el ejemplo, el gobierno quizás, en vincular sus edificios, hacerlos más eficientes, que se manejen con energía limpia, facilitar que esto también se replique en pequeñas empresas, al menos en las ciudades principales, y finalmente avanzar en una replicación de estos municipios verdes que ha lanzado inicialmente el gobernador, que puedan hacerse también con otro tipo de aceleramiento y con otro tipo de conocimiento para que tengan más impacto en las partes rurales del Estado. Entonces yo te diría, por un lado, en el tema industrial, en el tema de capacitación, en el tema de edificios públicos y en el tema de municipios verdes. Ahí es donde yo creo que en 4 años debemos de poder tener un avance que se sienta y que se vea también. Bien, en la mañana que platicábamos tú y yo en la radio te preguntaba, creo que es válida la pregunta dada la relación tensa que tenemos actualmente entre nuestros gobiernos, el gobierno de México con Estados Unidos. Ya sabes, hay un tema ahí que tiene que ver con los aranceles que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos a México. Entonces, en ese contexto de esta relación en donde hay pues estos elementos que generan un debate
entre nuestros gobiernos federales, Francisco, ¿sí? No hablo de los estados, pero entre nuestros presidentes y nuestros representantes, pues hay un debate, hay reuniones, hay llamadas telefónicas, hay negociaciones, y luego, en medio de todo esto, resulta que se nos aparece pues este acuerdo, ¿no? Y uno pregunta, bueno, a ver, ¿cómo se lo brincaron? ¿O cuál es la fórmula? ¿Tiene esto alguna relación? ¿No tiene nada que ver? ¿Cuál es la ruta que se siguió para que pues surgiera este acuerdo en medio de lo que tenemos ahorita, que siempre se resuelve, ¿no? No es la primera vez que tenemos un desacuerdo de ese tipo, pero ¿no afecta esto? ¿Esto es aparte? ¿Cómo es? Mira, entiendo tu pregunta, Sergio, y creo que es muy válida. Pero lo que yo te diría es, a ver, Estados Unidos, el socio comercial más importante de Estados Unidos, más allá de lo que comentas y de las posibles negociaciones o renegociaciones que se están haciendo, comerciales específicas, y de seguridad quizás también. Yo te diría que para Estados Unidos, México es el socio comercial número uno. También así lo ha dicho en Estados Unidos, también lo ha dicho nuestro presidente, obviamente, Claudia Sheinbaum. Somos frontera. El estado de California es un estado muy importante. Nosotros tenemos relación con el estado de California, el estado de Arizona, el estado de Nuevo México, que son nuestras fronteras. México es el segundo socio más importante de California. Es decir, esas son realidades muy tangentes, son realidades que tienen mucho impacto para los ciudadanos de ambos lados de la frontera, más allá de lo que sucede en Washington y en la Ciudad de México. Y yo coincido contigo, el tema de Washington y la Ciudad de México, esos temas arancelarios están avanzando, la presidenta ha ido avanzando muy bien. No nos toca formalmente ese tema como tal a los sonorenses, y el gobernador Alfonso Durazo ha sido muy institucional en ese tema. Y obviamente cuando preguntas, se brincaron, y entiendo a lo que te refieres, pero fíjate que ahí sí no nos brincamos nada. Todo lo hicimos de la mano con la Cancillería, precisamente porque siempre que implicas una relación de este tipo, el gobernador siempre ha instruido que lo hagamos de una manera muy institucional y muy cuidadosa, y así se ha hecho, ¿no? De la mano de los consulados, de la mano de la embajada y la Cancillería. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos, yo creo que es un reflejo al revés, es un reflejo de que la relación es tan intensa, la relación es tan productiva, y todavía puede ser mucho más productiva y con más potencial. Y esto debe de seguir, ¿no? No nos podemos detener. Además de que esto agrega y no contradice en lo más mínimo ninguna de las frentes ni ninguna de las discusiones comerciales que se están viendo. Al contrario, lo que se discute en nuestro acuerdo es cómo podemos traer más riqueza, cómo podemos desarrollar más riqueza en la región, y cómo podemos ser más competitiva en nuestra frontera y más segura también al mismo tiempo. Entonces, no veo sinceramente que haya algún ángulo que pudiera contradecir en ninguno de los países, nada, ¿no? Pero se revisa lo que hicimos. Es una ruta distinta, simplemente. Sí, es una ruta económica, es una ruta de desarrollo que ya llevaba más de 2 años trabajándose, y creo que va a seguir. Y yo creo que mucho de lo que está sucediendo también entre Estados Unidos y México se va a aclarar, y va a avanzar. Es decir, es una relación muy importante entre los dos países nos complementamos. Estados Unidos es más competitivo por la relación con México, lo complementamos en ciertas ventajas competitivas, y México sin duda es más competitivo también por la relación con Estados Unidos. Entonces, yo no tengo duda que eso avanzará. Seguramente hay muy buena disposición y mucha claridad en nuestra cuestión. Estoy seguro que eso no será algo que nos detenga en la relación. Francisco, te agradezco mucho estos minutos que te detuviste para poder platicar con el público de este programa. Y pues buen regreso, muchas gracias, y seguimos atentos a la evolución de este tema. No, hombre, muchas gracias a ti, y a tu solo. Hasta luego. Es Francisco Acuña, él es coordinador ejecutivo de CODESO, es el Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, explicando con mucho detalle, ya lo pudo ver usted, en qué consiste este acuerdo de entendimiento que dieron a conocer
los gobiernos de Sonora y de California allá en Estados Unidos. Con esto finalizamos la emisión de hoy de Perfiles y Perfilados. Le agradezco muchísimo su atención. El próximo jueves no va a haber programa, ¿verdad? ¿Sí me confirmas, productora? No va a haber. El próximo jueves se va a transmitir por la señal de Telemax un encuentro entre las candidatas y los candidatos a la rectoría de la Universidad de Sonora, que me va a tocar, en el que me va a tocar participar como moderador. Así que no tendremos programa de Perfiles y Perfilados. Se lo cambio por el debate o el encuentro entre los candidatos a la rectoría. Y el próximo martes ya estaremos de vuelta en semana normal aquí en Perfiles y Perfilados, en Telemax. Que estén muy bien.